Capítulo 3. El santuario. De todas las doctrinas enseñadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿cuál es la más distintiva? Hay otros grupos que también guardan el sábado. Hay quienes, fuera de los adventistas, creen que el ser humano es mortal y que el alma descansa a la hora de la muerte hasta el día de la resurrección. Otros creen en la segunda venida. Pero nuestra enseñanza sobre el santuario es única. El santuario y la expiación son nuestras doctrinas más identificadoras. Una tragedia real en nuestros días es que en nuestro medio hay hermanos laicos y algunos ministros que saben muy poco acerca del santuario y la expiación final, como ha sido históricamente enseñada por el adventismo fundamental. Un malentendido de este tema producirá un malentendido acerca de la justicia de Cristo, de su naturaleza y también de la perfección del carácter. La verdad acerca de la expiación final es la llave maestra que abre la puerta y nos enfoca a todas las otras verdades del Evangelio eterno. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. El Evangelismo, página 165. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el ministerio del desengaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Como los discípulos de Jesús, después de la noche terrible de angustia y desengaño, se gozaron viendo al Señor, así también se regocijaron ahora los que habían esperado con fe su segunda venida. El conflicto de los siglos, página 476. Es cierto que el sacrificio de Cristo en la cruz fue perfecto y completo, pero la obra de la expiación no fue completada allí. Dios nos ha revelado que la segunda fase de la expiación suministrada por Cristo después de 1844 fue tan esencial como lo fue la primera. Esto enseñaba claramente que el servicio del santuario antiguo, nótese esta declaración de Levítico 16, y cuando hubiera acabado de expiar el santuario, y el tabernáculo del testimonio, y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo del testimonio, y se desnudará las vestimentas de lino que había vestido para entrar en el santuario, y pondrálas allí. Lavará luego su carne con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la reconciliación por sí y por el pueblo. Versículos 20 al 24. El aspecto práctico del juicio es que la expiación involucra una prueba real y la demostración del carácter. Cuando Cristo regrese en gloria a juntar a sus santos, la expiación quedará completada. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este quedaba registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Patriarcas y Profetas, página 371. Así como en la expiación final, los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales para no ser ya recordados, en el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Patriarcas y Profetas, página 372. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. El conflicto de los siglos, página 543. Para un estudio más amplio, vean el conflicto de los siglos, páginas 475, 476, 483, 534 y 681. Primeros escritos, páginas 252 y 253. El camino de Dios está en el santuario,
Oh Dios, en santidad es tu camino. ¿Qué Dios grande como el Dios nuestro? Salmo 77:13. Nunca olvidemos esto. Si hemos de llegar a la tierra prometida, a la Canaán celestial, debemos buscar y seguir el camino de Dios. Su camino se encontrará en el santuario. Sabemos entonces que el diablo, el enemigo de todas las almas por las cuales Cristo murió, hará todo cuanto esté a su alcance para evitar que el pueblo de Dios entienda la doctrina del santuario y encuentre el camino de Dios en el plan de la salvación a través del santuario. El santuario es el plan de salvación en miniatura. Es una de las marcas o hitos del adventismo. Otros guardan el sábado del séptimo día y entienden y enseñan que el hombre tiene un alma mortal. Pero ninguno ha recibido de Dios la doctrina del santuario, solamente los adventistas del séptimo día. Es la única verdad distinta que poseemos. Juan el Revelador nos ha dicho: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. El diablo está enojado con la Iglesia, porque guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el espíritu de profecía para ser guiados en nuestra organización y en nuestras doctrinas. El espíritu de profecía, Dios hablando a través de su mensajera Ellen White, proyectó la doctrina del santuario y la iluminó a fin de enfocar nuestros pensamientos en esta hermosa enseñanza. Este hito muy particular es el que el diablo ha de tratar de quitar a fin de invalidarlo. Después de que la verdad haya sido proclamada como testimonio a todas las naciones, todo poder del mal que pueda ser concebido será puesto en acción, y las mentes serán confundidas por muchas voces que clamarán: aquí está el Cristo, allí está. Esta es la verdad, yo tengo el mensaje de Dios, Él me ha mandado con gran luz. Entonces serán removidos los hitos antiguos y habrá un atentado para destruir los pilares de nuestra fe. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 985. Pero como el profeta ha escrito tanto sobre este tema y con tanta claridad, el diablo tiene que destruir primeramente la influencia del profeta. Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado. Proverbios 29:18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar las almas con sus errores si obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 54 y 55. La inspiración nos ha dicho que a medida que se acerque el tiempo del fin, el diablo, a través de sus agentes, intentaría remover lo que el Señor ha establecido. Se han presentado como verdades nuevas teorías que no eran verdades y el Espíritu de Dios reveló su error. A medida que se presentan los grandes pilares de la fe, el Espíritu Santo les presentaba su testimonio y especialmente esto es cierto con respecto a las verdades del santuario. Muy repetidamente el Espíritu Santo ha respaldado de una manera notable la predicación de esta doctrina. Pero hoy en día, así como en lo pasado, algunos serán inducidos a idear nuevas teorías y a negar las verdades sobre las cuales el Espíritu de Dios ha colocado su aprobación. En el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos sólidos pilares para el edificio. No ha de quitarse ni un solo ápice de aquello que el Señor ha establecido. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. ¿Dónde encontraremos seguridad a menos que sean las verdades que el Señor nos ha estado dando durante los últimos 50 años? Se acerca el tiempo en que las facultades engañosas de los agentes satánicos se desarrollarán plenamente.
por un lado está Cristo, a quien se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por el otro lado está Satanás, ejerciendo continuamente su poder para seducir, para engañar con fuertes sofismas espiritistas, para quitar a Dios del lugar que debe ocupar en la mente de los hombres. Satanás está luchando continuamente para sugerir suposiciones fantásticas con respecto al santuario, degradando las maravillosas imágenes de Dios y el ministerio de Cristo por nuestra salvación, a fin de convertirlas en algo que cuadre con la mente carnal. Quita de los corazones de los creyentes el poder director de esas imágenes divinas y lo suple con teorías fantásticas inventadas para anular las verdades de la expiación y para destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado sagradas desde que fueran dadas por primera vez el mensaje del tercer ángel. Así quisiera el despojarnos de nuestra fe en el mismo mensaje que nos ha convertido en un pueblo separado y que ha dado carácter y poder a nuestra obra. El Evangelismo, página 167. Una de las señales más grandes de que el fin está cerca y que pronto veremos a Jesús es que el espíritu de profecía y el santuario están ahora bajo el ataque directo del enemigo de las almas. En tiempos pasados también se han atacado estos dos pilares de nuestra fe. Repasemos nuestra historia por unos momentos. El pastor A.F. Ballenger, ministro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien sirvió a principios del siglo XX, empezó a enseñar que Cristo entró en el lugar santísimo en el año 31. Pero escuchemos la voz de Dios que nos habla a través de la inspiración. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Como en el servicio típico había una obra de expiación final del año, así también, antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo y para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. Así que los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que en lugar de venir a la tierra al fin de los 2300 días, en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir con la obra final de expiación preparatoria para su venida. El conflicto de los siglos, páginas 473 y 474. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño en 1844. El conflicto de los siglos, página 476. Pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales debe espaciarse los mensajeros. Primeros Escritos, página 63. Elena de White amablemente reprendió al pastor Ballenger por sus enseñanzas acerca de que Cristo había entrado en el lugar santísimo en el año 31 después de Jesucristo, como también por otros falsos aspectos del santuario. En lenguaje claro y sencillo voy a decirles a los que están asistiendo a esta conferencia que el hermano Ballenger está permitiendo que su mente reciba y crea un error que suena bien. Ha estado interpretando y aplicando equivocadamente las escrituras sobre el tema en el cual se ha concentrado. Está construyendo teorías que no están fundamentadas en la verdad. Una amonestación ha de ser hecha a él y al pueblo. Dios no ha dado ese mensaje que él está esparciendo. Este mensaje, si es aceptado, minará los pilares de nuestra fe. Una determinación más fuerte de conocer a Cristo y a este crucificado le hubiera dado un carácter diferente a la obra del hermano Ballenger sobre este aspecto. Haciendo esto, hubiese ahorrado el tiempo que usó predicando como verdad
lo que, si fuera recibido, minaría las potentes verdades que han sido establecidas por siglos. Quien pretende que sus enseñanzas son seguras, mientras que al mismo tiempo está contradiciendo la verdad de Dios, ha llegado a la situación en que debe ser convertido. Si se recibieran las teorías presentadas por el hermano Ballinger, éstas inducirían a muchos a apartarse de la fe. Negarían las verdades que el pueblo de Dios ha sostenido durante los últimos 50 años. Se me ha pedido que en el nombre del Señor diga que el pastor Ballinger está siguiendo una luz falsa. El Señor no le ha dado ese mensaje que él está predicando en cuanto al santuario y a su servicio. Tengo una advertencia para aquellos que piensan que el Señor les ha dado la obra de revelar las Escrituras bajo una nueva luz. Esta obra significa que está sustituyendo la interpretación que Dios ha dado por la interpretación humana. Así se han pronunciado los mensajeros celestiales sobre los esfuerzos en que se ha metido el hermano Ballinger. Una advertencia en contra de las falsas teorías. Manuscript Release, página 760. Los que creen que el espíritu de profecía es la voz de Dios a su pueblo deben aceptar 1844 como el tiempo en el cual Cristo empezó su obra en el lugar santísimo. Ahora leamos de la pluma inspirada. Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en que precisamente deberíamos estar ocupados. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. El conflicto de los siglos, página 542. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. El conflicto de los siglos, página 543. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto, indica que en el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844. Cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. El conflicto de los siglos, página 486. El Señor me mostró en visión, hace más de un año, que el hermano Kreuzer tenía la verdadera luz acerca de la purificación del santuario y que era la voluntad de Dios que el hermano Kreuzer presentara por escrito su punto de vista que nos dio en el Day Star Extra, 7 de febrero de 1846. Yo me siento autorizada por el Señor para recomendar ese número extra a cada santo. Una carta de Elena G. de White al hermano Elio Curtis, New York City, fechada en Thompson, abril 21 de 1847, únicamente publicada en una palabra para el pequeño rebaño. Lo siguiente es el punto de vista del hermano Kreuzer presentado en Day Star Extra, el 7 de febrero de 1846, página 41. Pero nuevamente dice que la expiación fue hecha y consumada en el Calvario cuando expiró el Cordero de Dios. Así nos han enseñado los hombres y de esta manera cree el mundo y las iglesias. Pero esto no es nada verdadero o sagrado, sino tiene el apoyo de la autoridad divina. Es posible que pocos o ningunos de los que sostienen esa opinión hayan probado los conocimientos sobre los cuales descansa esta afirmación. Primero, si la expiación fue hecha en el Calvario, ¿por quién fue hecha? La obra de la expiación pertenece a un sacerdote, pero ¿quién ofició en el Calvario? Soldados romanos y judíos perversos. La muerte de la víctima no era la realización de la expiación. El pecador mataba a la víctima. Levítico 4, del 1 al 4 y el 13 al 15. Después de esto, el sacerdote tomaba la sangre y realizaba la expiación. Levítico 4, del 5 al 12, del 16 al 21. Tercero, Cristo fue el sumo sacerdote designado para realizar la expiación y ciertamente Él no podría haber actuado como tal sino hasta después de su resurrección. Tampoco tenemos ningún registro de que Él haya hecho algo semejante sobre la tierra después de su resurrección
algo que pudiera llamarse expiación. Cuarto, la expiación se llevaba a cabo en el santuario, pero el Calvario no era tal lugar. Quinto, de acuerdo con Hebreos 8:4, él no podría haber hecho la expiación mientras estaba en la tierra. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote. El sacerdocio levítico era el terrenal y el divino era el celestial. Sexto, de manera que él no empezó la obra de la expiación, cualquiera sea la naturaleza de esa obra, hasta después de su ascensión, cuando por su misma sangre entró en el santuario celestial por nosotros. Mucho se habla hoy acerca de la expiación que fue consumada en la cruz, pero como podemos ver por las declaraciones anteriores que fueron apoyadas por Ellen White, Cristo no podía haber actuado como sumo sacerdote sino hasta después de su resurrección. Aunque la sangre de Cristo había de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este quedaba registrado en el santuario hasta la expiación final. Así en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Patriarcas y Profetas, página 371. Así como en la expiación final los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales para no ser ya recordados, en el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Patriarcas y Profetas, página 372. Debemos recordar que en la cruz se realizó un sacrificio perfecto, pero la expiación no se completó sino hasta que el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y cruzaba el lugar santo hacia el atrio exterior. Cuando los pecados del pueblo de Dios, acumulados por un año, eran puestos sobre el macho cabrío, la expiación estaba terminada. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo del testimonio y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, y poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo del testimonio, y se desnudará las vestimentas de lino que había vestido para entrar en el santuario, y pondrálas allí. Lavará luego su carne con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará sus holocaustos y el holocausto del pueblo, y hará la reconciliación por sí y por el pueblo. Levítico 16, 20 al 24. El aspecto práctico del juicio es que la expiación involucra una prueba real y la demostración del carácter. Cuando Cristo vuelva en gloria a buscar a sus santos, quedará completada la expiación. La expiación de Cristo no es meramente una forma hábil de perdonar nuestros pecados. Es un remedio divino para la curación de nuestras transgresiones y la restauración de nuestra salud espiritual. Son los medios celestiales ordenados mediante por los cuales la justicia no solamente estará sobre nosotros, sino también estará en nuestros corazones y caracteres. Cuestiones sobre doctrina, página 668. ¿Qué significa la purificación del santuario realmente para el pueblo de Dios en esta hora de crisis? ¿Entendemos realmente Daniel 8:14? El santuario y los santos de Cristo. Otro pensamiento sobre el santuario que a menudo se pasa por alto es que cuando los santos se contaminaban, también se contaminaba el santuario. Hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. Daniel 8:14. Todos están de acuerdo en que el santuario celestial es aquel al cual se refiere Daniel en esta profecía. Pero ¿se aplica al pueblo de Dios la purificación del santuario celestial y además lo afecta? Algunos creen que esta purificación es únicamente un acto jurídico de Dios en los cielos, que no hace nada por el alma humana. No es de admirar que Daniel 8:14 no tenga un gran impacto en el corazón de la Iglesia. La profunda relación entre el santuario y los adoradores debe ser claramente establecida. Esta relación es muy estrecha y definida.
Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Apocalipsis 11:1. De acuerdo con esto, los santos adoran en el santuario celestial. Ellos moran en el cielo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Apocalipsis 13:6. Sus cuerpos están sobre la tierra, pero sus pensamientos, sus mentes, sus afectos, su simpatía y sus oraciones por la fe están en el templo celestial. Los que, junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras, tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando la Biblia en busca de más luz, fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario del cielo y al cambio del ministerio del Salvador, y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. El conflicto de los siglos, página 480. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en mí. Juan 15:1-4. De la misma manera y en el mismo sentido en que ellos moran en Cristo, moran también en el templo. Así como Jesús y su pueblo son uno, el santuario y el pueblo de Dios son uno. Esto lo revela claramente el símbolo. Cuando los santos eran contaminados, el santuario era contaminado al mismo tiempo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que peregrinan en Israel, que diere de su simiente a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará con piedras. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré entre su pueblo, por cuanto dio su simiente a Moloc, contaminando mi santuario y amancillando mi santo nombre. Levíticos 20:1-3. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Jehová, ciertamente por haber violado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Ezequiel 5:11. Cualquiera que tocare en muerto, en persona de hombre que estuviere muerto, y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de separación, es inmundo. Números 19, 13 y 20. Cuando el santuario era purificado, el pueblo era también purificado. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová, que expiará el santuario santo y el tabernáculo del testimonio. Expiará también el altar y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Levítico 16, 30 y 33. La inseparable identidad del santuario y del pueblo está también claramente demostrada en el libro de Daniel. Aquí el profeta contempló el santuario y al pueblo de Dios pisoteados. Ellos compartían la misma suerte en las manos del anticristo. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las holló. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Daniel 8, 10 y 12. Entonces se hace la pregunta: ¿por cuánto tiempo se extenderá la visión según la cual ambos, tanto el pueblo de Dios como el santuario, serán pisoteados? La respuesta es por 2300 días. Y el santuario será purificado,
restaurado a su estado original. Daniel 8:14. ¿Por qué el ángel no contestó la pregunta solamente diciendo, entonces el santuario y el pueblo de Dios serán restaurados? Claramente vemos que la restauración del pueblo de Dios está implícita en la restauración del santuario. Si la pregunta no hubiese sido contestada, el interrogador, con certeza, hubiera vuelto a hacer la pregunta. ¿Cuándo será el pueblo restaurado a su estado justo? Obviamente porque la restauración del santuario incluye la restauración de los fieles. Es muy obvio que el santuario no puede ser purificado hasta que no sean limpios aquellos que moran en él. Levítico 16 declara claramente que tanto el santuario como el pueblo eran simbólicamente purificados por los servicios especiales del día de expiación. Numerosos pasajes de la Biblia también nos muestran que la purificación del santuario celestial incluye la purificación de los santos. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrare? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerá a Jehová ofrenda con justicia. Malaquías 3:1-3. El conflicto de los siglos, páginas 476 a 479, declara que este pasaje se refiere al mismo evento de Daniel 8:14. El profeta Malaquías declara aquí, el Señor a quien buscáis vendrá súbitamente a su templo y purificará los hijos de Leví, o sea, al pueblo de Dios. Considere las siguientes declaraciones. Cristo está limpiando el templo celestial de los pecados del pueblo, y nosotros debemos trabajar en armonía con Él aquí en la tierra, limpiando el templo del alma de su contaminación moral. Review and Herald, febrero 11, 1890. Nosotros estamos en el día de la expiación y debemos trabajar en armonía con la obra de Cristo en la purificación del santuario de los pecados del pueblo. Review and Herald, enero 21 de 1890. Daniel 8:14 se refiere a la purificación del santuario del nuevo pacto que se describe en Hebreos 8:1 y 2. Así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. No solamente Elena White se refiere a este santuario como el santuario de los cielos, sino que a la vez hace la siguiente aplicación significativa. El tabernáculo judío era un símbolo de la iglesia cristiana. La iglesia en la tierra, compuesta de aquellos que son fieles y leales a Dios, es el verdadero tabernáculo, del cual el Redentor es ministro. Dios, y no el hombre, asentó este tabernáculo sobre una plataforma alta y elevada. Este tabernáculo es el cuerpo de Cristo, y del norte, del sur, del este y del oeste, Él juntará a quienes ayudarán a formar parte de él. Un tabernáculo es constituido por aquellos que reciben a Cristo como su Salvador personal. Cristo es el ministro del tabernáculo verdadero, el sumo sacerdote de todos los que creen en Él como su Salvador personal. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 931. La purificación de los santos es la perfección de los santos. Recuerden que una herejía es la distorsión de la verdad, un énfasis exagerado en una parte y el descuido de otra parte importante. El sendero de la verdad se halla al lado y cerca del sendero del error, y ambas sendas parecen ser una para las mentes que no son guiadas por el Espíritu Santo y que, por lo tanto, no están prontas a discernir la diferencia entre la verdad y el error. Mensajes selectos, tomo 1, página 236. Nuestra pereza para estudiar el tema del santuario en todas sus ramificaciones importantes ha sido responsable de la mala comprensión, por parte de nuestro pueblo, de las diferencias entre perfección y perfeccionismo. Dios está esperando que su pueblo esté dispuesto a tener la voluntad de desarrollar el carácter de Cristo, a fin de que nuestro sumo sacerdote pueda purificar su santuario. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos.
Palabras de vida del Gran Maestro, página 47. Aquí está la norma de Dios hermosamente descrita. Difícilmente puede la mente humana entender la anchura, profundidad y altura de las realizaciones espirituales del que obtiene este conocimiento. A nadie se le impide alcanzar en su esfera la perfección de un carácter cristiano. Por el sacrificio de Cristo se ha provisto para que los creyentes reciban todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos invita a que alcancemos la norma de perfección y pone como ejemplo delante de nosotros el carácter de Cristo. En su humanidad, perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal, el Salvador mostró que cooperando con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Esa es la seguridad que nos da Dios de que nosotros también podemos obtener una victoria completa. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 423 y 424. Aquel, pues, que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles, con grande alegría. Judas, versículo 24. Para ser salvos debemos tener suficiente fe para creer que Dios tiene suficiente poder para capacitarnos a alcanzar esta gran relación con nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote. Alcanzaremos esa norma buscando su camino en el santuario. Oh Dios, en santidad es tu camino. ¿Qué Dios grande como el nuestro? Salmo 77:13.